Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Espero que estéis muy bien. Para el que no me conozca, mi nombre es Francisco Pelao y soy el creador de Purpose Launchpad junto a una serie de contribuidores de todo el mundo y también fundador de Purpose Alliance, que es una comunidad muy vinculada a Purpose Launchpad, como ahora comentaremos. En esta masterclass vamos a meternos de lleno dentro de la metodología Purpose Launchpad. Quiero contar un poco por qué surge la metodología y también quiero hablar de cómo funciona la metodología. De hecho, al final de la masterclass vamos a tener la oportunidad de ver cómo se aplicaría la metodología a un caso real. Y en este sentido, veremos pues la metodología en acción, que es totalmente importante, es muy importante para que todos vosotros podáis conocer y comprender bien en qué consiste la metodología real. Y luego finalmente, si tenemos algo de tiempo, que yo creo que sí, pues veremos, tendremos una sesión de preguntas abierta. O sea que si tenéis alguna pregunta la podéis ir haciendo por el chat, pero yo os recomiendo sobre todo que la apuntéis porque el chat no lo voy a poder ir viendo y al final las atenderé todas ellas. Bueno, vamos a empezar por el principio y por el principio del tiempo, por el principio de todo. Todo comienza aquí. Todo comienza con el Big Bang. Todo comienza desde un punto singular de energía a través del cual surgen distintos tipos de elementos, distintos tipos de elementos atómicos y radiaciones. Y vemos que uno de los primeros, digamos, elementos atómicos que surgen es el hidrógeno. El hidrógeno, a partir de la evolución del propio universo, se va acumulando en nubes cósmicas que a su vez, por atracción gravitatoria, van creando con el paso del tiempo las estrellas, es decir, el universo que surge de ese punto singular de energía donde todo estaba unido, donde todo estaba conectado, tal y como está ahora, va evolucionando y poco a poco van surgiendo elementos como las estrellas. En un momento dado, en ese polvo de estrella surgen nuevos elementos que dan lugar a los planetas. En los planetas suceden todo tipo de reacciones químicas y de alguna manera que todavía no alcanzamos a comprender surge la vida, que no deja de ser también una serie de elementos atómicos más complejos con nuevas propiedades que antes no conocíamos. Esta vida sigue evolucionando, el universo sigue evolucionando, sigue expandiéndose, sigue creando formas de alguna manera inimaginables hasta que llegan bueno, pues seres vivos como por ejemplo los mamíferos con cierta inteligencia adicional. Vemos cómo de nuevo, al menos en el universo y en el reino animal conocido, surgen nuevas especies como los chimpancés, los monos, y eventualmente surgimos nosotros, surge la humanidad con un cerebro más desarrollado, con un neocórtex que nos permite hacer cosas tan increíbles como crear lo que no existía antes. Nosotros, como especie, nosotros como ser vivo, somos el único ser vivo conocido al menos que es capaz de crear aquello que no existe. Somos capaces de soñar, somos capaces de preguntarnos por qué no podemos hacer algo, somos capaces de desear algo que no existe. Y cuando no existe, si somos capaces de crear y desarrollar tecnología que de alguna manera de hecho nos extiende, porque la tecnología no deja de ser una extensión. Y desde ese momento que empezamos a crear tecnología, todo empieza a funcionar mucho más rápido. Creamos viviendas, creamos vehículos, ya no solo la rueda como veíamos antes en la ilustración, sino creamos vehículos que nos permiten ir mucho más rápido, creamos la imprenta, creamos el ordenador. El primer ordenador, el primer computador no tiene ni siquiera 100 años de antigüedad, es decir, es ayer, ¿no? O hace un segundo en términos macro. Estas computadoras, estos ordenadores ya los tenemos incluso en nuestra propia mano. Todos tenemos teléfonos inteligentes que son supercomputadores o habrían sido supercomputadores hace unos años y los utilizamos con total facilidad. De hecho, los niños, nuestros hijos, los niños más pequeños, las generaciones más jóvenes, utilizan la tecnología de una manera muy natural. Y de hecho, esto es así porque para ellos no es tecnología. Hay una definición de tecnología que a mí particularmente me encanta y dice que tecnología es todo aquello que no existía cuando nosotros nacimos. Con lo cual, para un niño de 5 años,
una tablet, un computador de mano, un teléfono inteligente no es tecnología, es simplemente algo que existe. De la misma manera que para cualquiera de nosotros la rueda ya no la vemos como tecnología, pero realmente sí que lo es. La rueda, un tenedor o muchos utensilios que estamos acostumbrados a utilizar en el día a día. También tenemos tecnologías de la comunicación, gracias a las redes sociales, gracias al Internet. De hecho, a día de hoy y en este mismo segundo estamos todos conectando, me estoy escuchando, luego escucharé yo a vosotros, y esto es gracias a Internet. Estamos viviendo una pandemia global, uno de los mayores problemas de la humanidad, de los mayores retos de las últimas décadas, y gracias a la tecnología y gracias a Internet en este caso, estamos todos conectados. Esto no deja de ser, como comentábamos antes, la evolución, ¿no? De la evolución de la propia vida, la evolución del universo. Vemos que hay nuevas tecnologías como drones, como impresoras en 3D que nos permiten y cada vez más nos permitirán imprimir casi cualquier cosa en nuestra casa, imprimir órganos, que se está trabajando también mucho en esto, y en nanotecnología, es decir, tecnología de tamaño prácticamente celular que nos permite y nos permitirá abordar muchas patologías de nuestro propio cuerpo, incluso muchas ampliaciones de nuestra propia especie. Es decir, toda la tecnología nos hace que evolucionemos, y de hecho nosotros somos la primera especie, al menos que conocemos, que estamos empezando a evolucionar de un modo diferente. Hasta ahora, según Darwin, hemos evolucionado por selección natural. A día de hoy empezamos ya a entender por qué somos como somos, que es nuestro perfil genético, y esto nos hace de una manera consciente, y nos hará cada vez más ser capaces de evolucionar y de, digamos, decidir el rumbo de nuestra propia existencia, de cómo vamos a ir evolucionando como seres vivos. Nosotros, los humanos, somos una especie que tiene una serie de cualidades súper interesantes, súper especiales. Como comentaba antes, nosotros miramos a las estrellas, pero no solamente porque sean bonitas, sino porque soñamos. Soñamos con ir a las estrellas, queremos ir a las estrellas, y cuando existe algo que deseamos que no está en el mundo, que no existe, digamos, ¿no? Es decir, cuando tenemos algún deseo en nuestra mente que no existe, de alguna manera trabajamos y hacemos lo que sea necesario para cubrir ese hueco entre nuestro sueño y la realidad. Y por eso hacemos lo que hacemos, y por eso hacemos la tecnología, para alcanzar las estrellas, para alcanzar nuestros sueños, y es posible hacerlo. Es decir, es posible hacerlo para todos nosotros. Es posible hacerlo para la humanidad. Lo venimos haciendo del principio y lo seguiremos haciendo siempre. Estamos evolucionando el propio universo. Estamos haciendo que todo sea diferente. Somos exploradores, es decir, somos una especie de exploradores natos. Los límites están ahí para nosotros, para seguir extendiéndolos, para seguir explorando y saber qué hay al otro lado, ¿no? Como decía, de alguna manera con todas nuestras creaciones lo único que seguimos haciendo es seguir empujando la barrera del universo, los límites del universo hacia adelante. El Big Bang fue el comienzo. El momento actual, el presente, es la realidad que tenemos a día de hoy, pero poco a poco seguirá evolucionando el universo, gracias también a la tecnología y a todos los avances que hacemos nosotros, los humanos, y por supuesto pues muchas otras series de especies. Todos nosotros tenemos esa estrella que seguir, todos nosotros tenemos un propósito. El propósito es una de las claves de nuestra existencia. De hecho, siempre se ha dicho que cualquier persona con salud, con dinero y con amor es feliz, ¿no? Y eso realmente no es verdad, porque no es suficiente salud, dinero y amor. Por supuesto que es muy importante, y para muchas personas que no tienen los elementos básicos, simplemente eso, siguiendo el modelo de la pirámide de Maslow, es muy importante, ¿no? Pero hay dos otras capas en la pirámide de Maslow, si las recordamos, ¿no? La salud es importante, es básica, y más a día de hoy, ¿no? El dinero, digamos, los recursos que podamos tener también, por supuesto, son capas necesarias para llegar a las siguientes, el amor, pero ni estamos todo el día disfrutando de nuestro cuerpo, de nuestra salud, no solamente eso, es una base necesaria, ni todo el día disfrutando o gastando, invirtiendo nuestro dinero, ni todo el día con los seres queridos. Es decir, pasamos una serie de minutos, de horas a lo largo del día, muchísimo tiempo, que tenemos que hacer cosas que nos hagan sentir vivos, que nos hagan sentir que nuestra vida tiene sentido, que va en una dirección que nos hace sentir llenos, ¿no? Porque de lo contrario, hay mucha gente que incluso tiene salud, dinero y amor, que eventualmente se encuentran vacíos, se encuentran sin sentido. Y ese es nuestro propósito, esa estrella polar que nos da una guía, que nos da un camino a todos nosotros. Y el propósito es muy importante, no solo a nivel personal, sino también a nivel organizacional, a nivel de instituciones, a nivel de empresas. El propósito, el por qué estamos aquí, cómo vamos a contribuir a esa evolución del universo, es fundamental para todos nosotros.
Quiero hablar un poquito rápidamente sobre mí, pero sobre todo por seguir contando cuál es esta historia, ¿no? Cómo he vivido yo esta evolución, al menos la evolución cercana del universo alrededor de mí y qué me ha hecho llegar a Purpose Launchpad como metodología y por qué la estamos, digamos, ofreciendo de una manera abierta a todo el mundo. Yo soy un emprendedor en serie, y la primera empresa, la primera proyecto que lancé fue en 1999, realmente tenía 19 años, se llamaba buscaramigos.com y era una plataforma web de contactos personales, es decir, para que la gente conociese a otras personas, no solamente amigos, ya podéis imaginar otro tipo de contactos, y la verdad es que fue espectacular porque yo esa empresa la hice sin tener capacidad económica, ni siquiera sabía cómo desarrollar páginas web porque en su momento no se enseñaba eso en la universidad, y aprendí por mi cuenta y nos buscamos los recursos porque tenemos acceso a la tecnología, es decir, la tecnología está al alcance de la mano de todos, con lo cual desarrollamos entre 3 amigos esta plataforma, la pusimos al alcance de todas las personas a través de internet. Y al cabo del año empezaron a llegarnos fotografías como esta que veis en pantalla de una pareja de México que se conoció y que se casaron gracias a la plataforma y nos daban las gracias, ¿no? Nos decían muchísimas gracias, si no hubieseis creado esto vosotros no nos habríamos conocido nunca. Esto lo inicié con 19 años. Esto sucedió, esta fotografía en concreto, cuando yo tenía 20 años y yo nunca había estado en México. Y gracias al acceso a la tecnología le estaba cambiando la vida a personas que estaban al otro lado del mundo. Nunca había estado en México, no tenía inicialmente ni recursos económicos, ni siquiera los conocimientos para desarrollar una plataforma web, y simplemente la actitud, la mentalidad, que luego hablaremos mucho de ello, y sobre todo las ganas de hacer algo diferente, pues dieron estos resultados increíbles. Aquí aprendí de la importancia de la tecnología y de lo poderosos que somos todos nosotros gracias a la tecnología que realmente tenemos en nuestra mano. La siguiente compañía que lanzo se llamaba iActive, y en iActive desarrollamos sistemas inteligentes. Yo seguí estudiando, hice un doctorado en inteligencia artificial y lanzamos esta empresa como spin-off de la universidad. Al principio, bueno, iba bien el negocio, lo que ocurre que de un modo muy lineal, y en un momento dado decidimos cambiar a un modelo de negocio más exponencial, más escalable, y para ello buscamos financiación externa de socios, levantamos de hecho 3 millones de euros, nos centramos en desarrollar un producto que de hecho empezó a ganar premios antes de salir al mercado durante 2 años. Yo hice un MBA, y la verdad es que yo era muy buen alumno en el sentido de que yo hacía caso a lo que me decían y a lo que aprendí, ¿no? En el MBA y en la universidad. Lanzamos el producto a los 2 años y lo que ocurrió fue que, bueno, no vendimos ni una sola licencia de software, ¿no? Es decir, fue un fallo estrepitoso. Perdimos todo ese dinero, pero bueno, todavía nos quedaba un poquito en la cuenta y nos lanzamos a aprender, ¿no? Entonces, en ese momento yo lo que aprendí fue algo importante. Aprendí que una nueva idea innovadora, sí, puede tener un modelo de negocio detrás, un plan de negocio, pero cuando escribes un plan de negocio y lo lanzas para una idea innovadora, lo único que ocurre es esto, que te chocas de frente, ¿no? Te das de frente contra la realidad. Como decía y como dice Steve Blank, no hay ningún plan de negocio que sobreviva al primer contacto con clientes. Y es que el plan de negocio no es una serie de acciones a ejecutar, sino que es una serie de hipótesis a evaluar. En ese momento, bueno, pues tuve la fortuna de poder irme durante un tiempo a Estados Unidos. Allí conocí a Eric Ries, que es el autor del libro Lean Startup, y él empezó a desarrollar una serie de metodologías totalmente nuevas, muy contrarias, de hecho, incluso a lo que yo había estudiado en su momento, que permitían a las empresas fallar menos a través de unos ciclos muy rápidos que se llamaban construir, medir y aprender continuamente, ¿no? Así, en vez de tener ese choque con la realidad devastador, lo único que teníamos eran pequeños fallos de los que íbamos aprendiendo poco a poco. Steve Blank, que de hecho fue el mentor principal de Eric Ries, decía que había que salir fuera del edificio, que necesitábamos salir fuera del edificio. ¿Para qué? Para hablar con clientes, porque era muy habitual construir, como me pasó a mí, un producto antes incluso de haber definido quién era nuestro cliente, con lo cual él introduce un concepto que es no de desarrollo de producto, sino de desarrollo de cliente. Y ese proceso tiene 4 fases. Tuve la fortuna de estudiar con Steve Blank durante un tiempo en la Universidad de Berkeley, y de él también la verdad es que aprendí muchísimo. Y todas estas metodologías, una vez que las aplicamos a la compañía que todavía seguía latente, lanzamos y nos permitió lanzar nuevos productos, nuevos servicios, incluso a otras compañías que sí que tuvieron éxito y que empezaron a funcionar bien. ¿Qué aprendí aquí? Que en nuevos momentos históricos, en nuevos contextos, es necesario desaprender, aprender a hacer las cosas de un modo totalmente diferente, y por eso me metí tan de lleno en todas las metodologías de innovación. De hecho, la siguiente compañía que lancé se llamaba Lean Monitor,
Y Lead Monitor era una plataforma online para ayudar a emprendedores y a corporaciones a implementar Lean Startup, agilidad y otra serie de metodologías de innovación. Fue muy exitosa y se compró por gas.com, una empresa norteamericana, hace aproximadamente unos 5 o 6 años. Pero incluso aunque aprendí muchísimo sobre metodologías de innovación, algo había ahí que faltaba. Y es que a día de hoy estamos de nuevo en una revolución, estamos en las primeras fases de la cuarta revolución industrial. Tuve la fortuna de ir a Singularity University, como algún compañero y amigo que veo por aquí conectado, como Luis Rey, y allí aprendimos muchísimo, además de tener una experiencia pues súper intensa y súper gratificante a nivel personal. Allí aprendimos, entre otras cosas, que no es cuestión de tecnología, sino que es cuestión de las implicaciones, es decir, de cuáles son las implicaciones de la tecnología. Y una de ellas, y de hecho la más fascinante, es la democratización, es decir, con el tiempo todo llega a todo el mundo y todos tenemos la capacidad, como veíamos hace un momento en mi caso, de acceder a tecnologías que pueden cambiar la vida de las personas. Este es el caso de Kodak, es decir, Kodak entra prácticamente en bancarrota al mismo tiempo que Instagram es adquirida por $1.000 millones, $1.000 millones, y solamente tenían 13 empleados. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Fue una cuestión de que Kodak no se digitalizó? No es eso. Fue una cuestión del modelo de negocio de Kodak. La clave es el modelo de negocio. Kodak tenía un modelo de negocio, como me enseñaron a mí en el MBA, por cierto, muy orientado a la escasez, a vender algo escaso. Es decir, vendía un rollo de fotos, un rollo de fotografías de 24, 36, todos lo recordamos, ¿no? Íbamos viajando, nos quedábamos sin fotografía y teníamos que ir a comprar si había por ahí cerca o si no teníamos ninguno, ¿no? Y ese modelo de negocio poco a poco con la tecnología se extinguió. Sin embargo, Instagram tenía un modelo de negocio totalmente contrario, no estaba basado en la escasez, sino que estaba basado en la abundancia. Porque cuantas más fotografías podamos hacer existen en Internet y bueno, la gente pueda crear, más negocio y más actividad tiene Instagram. Y esto es lo que está ocurriendo, que estamos entrando en una época en la que la tecnología nos permite acceder a abundancia. Abundancia de información, abundancia de recursos, abundancia de energía dentro de muy poco. Estamos en la era que se conoce de las organizaciones exponenciales. Estas organizaciones son organizaciones que crecen de manera exponencial, igual que lo hace y se desarrolla la tecnología. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues conectando muy bien con la abundancia y gestionándola de un modo que pueden crecer exponencialmente. Airbnb es un ejemplo. Airbnb lo que hace es que conecta con una abundancia de recursos, de habitaciones que están disponibles y la gestiona de una manera que crece exponencialmente. Y por eso a día de hoy Airbnb es el hotel o la cadena de hotel más grande del mundo y eso lo han conseguido solo en unos pocos años. Google conecta con una abundancia de información. Uber conecta con una abundancia de conductores. Netflix con una abundancia de contenidos. A día de hoy, y eso es el motivo por el que las organizaciones tradicionales se sienten como este mamut. Es decir, no se han extinguido todavía, pero hay mucho riesgo o poco les falta para que ocurra. Se tienen que transformar, pero ni siquiera saben cómo. Bueno, hace unos años me uní a Salim Ismail, el autor principal del libro Organizaciones Exponenciales, y escribimos un nuevo libro llamado Transformación Exponencial. Y en este libro definíamos ciertas herramientas para ayudar a las empresas a conectar con la abundancia, como es el EXO Canvas, que nos permite precisamente eso, a través de una serie de atributos que se llaman atributos EXO, conectar y gestionar la abundancia. También definimos un proceso de 10 semanas llamado EXO Sprint, que está centrado en transformar las organizaciones desde un modelo tradicional a un modelo mucho más moderno y conectado con la abundancia. No necesariamente todas las organizaciones tienen que ser exponenciales, no todos queremos construir el siguiente Airbnb, el siguiente Uber, pero sí que al menos necesitamos estar conectados y gestionar la abundancia para seguir siendo, digamos, relevantes en la época actual. Ahora bien, y ya empiezo a llegar al momento actual, algo faltaba todavía, es decir, en esa época de mi vida muy intensa, muy metido en estos modelos como habéis visto, yo veía que todavía faltaba algo, porque no todo el mundo son corporaciones intentando transformarse, no es el mundo, no está el mundo hecho de corporaciones, el mundo está hecho de personas, nosotros somos personas y cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene una serie de superpoderes, como me gusta decir. Pero no solamente somos soñadores, lo decíamos antes, claro que soñamos, miramos a las estrellas, pensamos en cosas, imaginamos en cosas que no existen, queremos crear algo, ¿no? Más allá de soñadores somos doers, somos hacedores, ¿no? Como se traduciría literalmente. Somos personas que hacen cosas, que crean, que somos creativos y construimos aquello, ¿no? Y eso es lo que hace que el hueco o el espacio que queda entre nuestro sueño y la realidad, poco a poco lo vayamos llenando. Pero no solamente somos personas que hacemos con propósito.
Y de hecho, según Harvard, estamos en el año del propósito. Según ESADE, estamos en el año del propósito. Es decir, estamos en un momento histórico a nivel de humanidad en el que estamos despertando y nos estamos dando cuenta de algo que es muy importante, y es la pregunta clave: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué llevamos la vida que llevamos? Ángel María Herrera y yo nos unimos hace ya un tiempo, hace un par de años, y escribimos un nuevo libro llamado Propósito Transformador Masivo. En esta masterclass que estoy ofreciendo ahora tenemos suerte porque el libro está en castellano, no está en otros idiomas, aunque dentro de poco va a estar disponible en inglés y en francés, de hecho en pocas semanas. Pero este es un libro donde nos dirigíamos a personas que somos la base, pero también a las organizaciones, para ayudarlas a todas a encontrar su propósito vital. Y para eso definimos una herramienta que se llama MTP Canvas, donde a través de una serie de pasos, de 9 pasos en concreto, cualquier persona puede encontrar su propósito. Porque es muy importante conocer esa respuesta, la respuesta a la pregunta clave: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué cada uno de nosotros, como elementos cósmicos que somos, estamos aquí? ¿Cómo vamos a ayudar al universo a seguir evolucionando? ¿Cuál va a ser la huella que cada uno dejemos? Este es el porqué de la existencia personal y también organizacional. Y con el propósito empieza todo. Y precisamente Purpose Launchpad, como metodología, se trata de eso. Se trata de ayudarnos a nosotros como personas o a nosotros como organizaciones a hacer nuestro propósito real y a crear un impacto masivo. Porque el propósito viene de dentro, pero lo que hacemos de cara hacia afuera es eso, es un impacto masivo. Purpose Launchpad, como metodología, está centrada en generar nuevas ideas o evolucionar algunas ideas que ya tengamos, disruptivas, en organizaciones orientadas a propósito para hacer un impacto masivo. Que seamos organizaciones orientadas a propósito no quiere decir que no tengamos ánimo de lucro. Puede ser con ánimo de lucro, puede ser sin ánimo de lucro, da igual. Eso es un aspecto como muchos otros de la organización. Lo importante es tener un porqué y generar un impacto en el mundo. Purpose Launchpad tiene 3 fases, es decir, nos imaginamos que tenemos una idea de una nueva empresa, de una nueva organización y queremos desarrollarla. Pues Purpose Launchpad nos va a llevar a través de 3 fases. El viaje tiene 3 fases. La primera es la exploración. Al principio ni siquiera sabemos lo que no sabemos. No es que tengamos hipótesis, es que no tenemos ni idea, digamos, del entorno en el que estamos, ¿no? Necesitamos mirar alrededor, necesitamos observar y necesitamos analizar cuáles son las posibles vías que tenemos antes de empezar a recorrer un camino. Una vez que decidimos uno de ellos, y para ello hay una serie de técnicas, ahora comentaré alguna de ellas, lo que vamos a hacer va a ser evaluar. Y en la evaluación vamos a hacer experimentos, vamos a empezar a trabajar con early adopters, vamos a empezar a trabajar con ciertos clientes, con prototipos que la gente utilice de verdad. Y esta evaluación nos va a permitir conocer cuál es el camino adecuado y cuál no, pero probándolo, no solamente observándolo como hacemos en la exploración, sino probándolo. Y por último, la fase de impacto, que es una vez que hemos validado, no solamente evaluado, sino validado de manera positiva, que uno de los caminos será el adecuado, entonces estamos listos para crecer, estamos listos para escalar. Estas son las 3 fases. En todas estas fases vamos a utilizar lo que diríamos que podríamos llamar el estado del arte de la metodología y de las herramientas de la innovación a día de hoy. Purpose Launchpad lo incorpora todo. Yo he hecho una revisión muy centrada en mi propia experiencia, lógicamente es mucho más amplia, pero sobre todo la metodología las incorpora todas. Y la metodología es así, es una metametodología que puede incorporar no solo a las actuales, sino a las que vengan a futuro. La metametodología Purpose Launchpad tiene 8 áreas y cada proyecto va a estar trabajado en 8 áreas diferentes: propósito, personas, clientes, abundancia, viabilidad, procesos, producto y métricas. Y todas estas áreas las vamos a ir desarrollando de un modo iterativo, como vemos aquí en el diagrama, de un modo en espiral, de manera que empezamos con una, pero luego volveremos a esa después de haber tocado un poco el resto. Es decir, esto es un proceso totalmente iterativo. Por mencionar algunas, simplemente porque suenen, porque realmente no puedo entrar en profundidad en todas las áreas. En propósito utilizamos el MTP Canvas, que lo comentaba antes, como herramienta para ayudarnos a encontrar el propósito. También hay un documento que se llama MVMV, que nos ayuda a definir lo que se define el moonshot. El moonshot es el tiro a la luna, ¿no? Es decir, para hacer nuestro propósito realidad, ¿qué vamos a hacer? Y aquí hay un objetivo cuantificado: la visión, la misión y muchas otras áreas. En las personas hablamos del equipo y hay una serie de canvas, como por ejemplo el Team Canvas, el canvas del equipo o el lienzo del equipo, una serie de tests para conocer nuestro perfil como emprendedores, también una serie de lienzos que nos ayudan a definir la comunidad, cómo nuestra comunidad puede tener sentido.
o puede que no tenga sentido, cómo deberíamos de desarrollarla. Los clientes, como hablamos antes, el proceso de desarrollo de cliente que definió Steve Blank, otra serie de herramientas como el Value Proposition Canvas, algo que es fundamental, que sucede un poquito más avanzado en el proceso, que se llama cruzando el abismo. Hay una metodología y una base que se llama Crossing the Chasm, eso en inglés, cruzando el abismo, que nos dice al principio trabajamos con early adopters, pero llega un momento que necesitamos pasar a una mayoría, ¿no? Porque los primeros clientes conseguirlos suele ser fácil, conseguir ya una masa de clientes crítica que nos haga ser rentables no tan fácil. Y ahí hay un abismo que es de hecho donde normalmente la mayor parte de los proyectos se queda, digamos, de alguna manera estancado. Abundancia, aquí utilizamos el ExoCanvas para conectar con la abundancia y gestionar la abundancia. El modelo de negocio, que es la viabilidad, ¿no? Es decir, necesitamos ser viables, necesitamos encontrar nuestro modelo de negocio, necesitamos gestionar nuestro cash flow, la tesorería y unirlo con muchas otras metodologías, ¿no? Como veíamos con Cruzando el Abismo. En procesos necesitamos ser ágiles, pero no solamente va de agilidad la cosa, es decir, llega un momento que necesitamos orientarnos a ejecución y a optimizar y a ser eficientes y a aprender al mismo tiempo, con lo cual agilidad es un enfoque, pero irá evolucionando con el paso del tiempo. Producto, aquí tenemos técnicas como el producto mínimo viable, en el MVP, que conoceréis la gran mayoría. Y por último, métricas. En métricas vamos a trabajar las métricas de lo que se llama la contabilidad e innovación. La contabilidad e innovación y otra serie de técnicas nos dicen que depende del momento y depende del estado de la compañía. Nosotros, como decíamos antes, en fase de exploración o en fase de evaluación o en fase de crecimiento, vamos a utilizar un tipo de métricas u otra. Hay una serie de métricas que está orientada a obtener valor, o sea, bueno, a mejor dicho, a medir si estamos generando valor, ¿no? Hay otra serie de métricas que están más orientadas al crecimiento, es decir, al funnel de ventas si tenemos un funnel de ventas y a saber, bueno, pues cuáles son los indicadores clave que nos dicen si estamos vendiendo más, si menos, etcétera, etcétera. Y en definitiva, como ahora voy a comentar enseguida, todas estas variables que acabo de enumerar rápidamente, propósito, personas, cliente, abundancia, etcétera, todas ellas son las que nos van a determinar si vamos desarrollando un proyecto que tenga sentido, que vaya a ser viable, que vaya a generar un impacto o no. Sin embargo, en cada una de estas variables vamos a trabajar de manera totalmente diferente dependiendo de la fase en la que estemos. Yo muchas veces digo que Purpose Launchpad es 3 maneras de funcionar en uno. Por un lado está la exploración, por otro lado está la evaluación, por otro lado está el crecimiento o el impacto. Vamos a ver un ejemplo con métricas. Aquí vemos cómo podríamos aplicar la variable métricas de una manera totalmente diferente dependiendo del estado en el que estemos. En descubrimiento, bueno, estos son, por cierto, los nombres anteriores, porque la metodología ha ido evolucionando, así que me disculpáis. En vez de descubrimiento, aquí estaríamos hablando, el código de colores sigue siendo el mismo, exploración. Cuando estamos explorando, tenemos y medimos métricas cualitativas. Es decir, al principio de todo, cuando tenemos muchas ideas, cuando no sabemos ni lo que sabemos, lo que tenemos que hacer es hablar con personas, obtener feedback, preguntas muy abiertas, entender. No es que tengamos una métrica concreta y la queramos optimizar, estamos obteniendo, pues eso, hallazgos, ¿no? Insights. Estamos intentando aprender sobre todo de conversaciones y exploraciones muy abiertas. Llega un momento que a través de esas exploraciones decidimos evaluar un camino. En la fase de evaluación, en el azul en medio, aquí ya sí que medimos, pero medimos con métricas cuantitativas centradas en el valor de lo que estamos desarrollando. No nos centramos en crecer, no nos centramos en si estamos creciendo con un índice superior o inferior, eso nos da igual. ¿De qué sirve crecer si todavía no tenemos nada que merece la pena? ¿No? Un poco la base aquí. Con lo cual, primero validamos todo y una vez que tenemos lo que se llama un product market fit, hemos encajado nuestro producto con el mercado, ahí sí que empezamos a pasar a la siguiente fase, que sería la de impacto, que aquí la vemos como grow, como crecimiento, pero está muy relacionado. Y aquí empezamos a medir métricas de crecimiento, métricas de promociones comerciales, métricas de cuánto nos cuesta adquirir un nuevo cliente, métricas de la eficiencia en desarrollar nuestro producto, es decir, métricas ya para optimizar, pero al principio no. Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Para que veamos cómo en Purpose Launchpad operamos de una manera o de otra dependiendo de la fase en la que nos encontramos. En definitiva, tenemos 8 ejes. Estos 8 ejes los tenemos que medir, tenemos que saber cómo estamos dentro de estos 8 ejes, con lo cual hay una evaluación que dentro de la página web, de hecho, está todo abierto, todo lo que estoy comentando ahora está abierto, que podemos hacer un proyecto y al hacer la evaluación obtenemos lo que nosotros llamamos el Purpose Launchpad Radar. El radar es eso, es
un mapa que tenemos que nos da una orientación o que nos ayuda, mejor dicho, a orientarnos. Entonces nos dice cómo lo estamos haciendo en propósito, en la parte de personas, en la parte de clientes, de abundancia, etcétera. Y con esto en nuestra mano, nosotros podemos saber qué deberíamos de hacer ahora. No voy a contar ahora cómo se leería en detalle y cómo lo haríamos, porque esto está más orientado a los mentores Purpose Launchpad. No estamos hablando de cómo mentorizar un proyecto ahora mismo, pero sí que cuento alguna clave. De lo que se trata es de ir consolidando los niveles. Aquí vemos que está el nivel amarillo, que era el de exploración, el nivel azul, que es el de evaluación, y el violeta, que es el de impacto. Bueno, hasta que no están todas las variables como mínimo en el nivel más básico, no pasamos al siguiente. Aquí vemos que hay 3 variables, la de personas, la de métricas y la de producto, bueno, 4 y la de abundancia, que están en el nivel de exploración, con lo cual este proyecto está en exploración, por muy adelantadas que estén el resto de variables. Y lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en que estas variables lleguen a un punto superior, que en este caso sería al límite de exploración, y ya empezaríamos a trabajar todas en la siguiente fase, que sería la evaluación. Haciendo iteraciones continuas, haciendo iteraciones, que esto se hace iteraciones semanales o cada 2 semanas, vamos a transformar nuestra idea en un proyecto viable, en un proyecto escalable y en un proyecto que genere impacto. Y esa es la idea de Purpose Launchpad. Es un proceso totalmente iterativo que nos hace pasar por las 3 fases poco a poco. Y hay una serie de herramientas que también están a disposición de todos en la página web de la metodología. Lo primero, una guía. La guía de Purpose Launchpad. Esta guía nos permite a todos, bueno, pues conocer las bases de la metodología. Lógicamente la guía, aunque es bastante completa, quizá no sea suficiente, y ahora veremos exactamente cómo podemos hacerlo. He de decir también que tenemos la fortuna de tener la guía, no solamente ya en inglés, sino también en español. Y Joaquín González del Pino, que está por aquí también conectado, que lo veo, es el responsable y el culpable positivo de que esto sea así. Así que muchas gracias de nuevo, Joaquín. Tenemos el assessment, que es la evaluación, como comentábamos antes, que es, bueno, pues eso, un mapa radar que nos va a decir cómo está nuestro proyecto. Y tenemos un repositorio, es una herramienta que está más orientada al mentor, el mentor de la metodología, que nos va a dar pistas y nos va a guiar para decir qué deberíamos de hacer en cada momento. Porque este repositorio, que son, bueno, decenas de posibilidades y de posibles acciones, las tenemos categorizadas aquí en función de la fase de evolución que tenemos el proyecto, es decir, impacto, evolución o crecimiento o exploración, evaluación e impacto, en ese orden. Y también para cada uno de los ejes, para propósito, para personas, etcétera. Y luego, por último, tenemos un board, un tablero. Y en el tablero vamos a ir viendo la evolución del proyecto de una manera muy gráfica. Vamos a ir viendo cómo aprendemos, vamos a ir viendo el estado del ánimo del equipo, que también es uno de los aspectos fundamentales, etcétera. Y por último, que no lo he mencionado antes, pero es muy importante, tenemos una serie de principios. Muchas veces hay personas, hay empresas que dicen, yo no soy muy metódico. No pasa nada. Lo importante no es el método, aunque lógicamente si seguimos el método vamos a conseguir resultados más potentes, más rápidos y más fiables. Pero si por un motivo u otro no queremos aplicar el método a rajatabla, al pie de la letra, podríamos aplicar los 8 principios de Purpose Launchpad, que es lo que constituye la mentalidad. Porque al final, la verdad es que es eso, ¿no? Purpose Launchpad. Tenemos la guía y todas las herramientas dentro de purposelaunchpad.com. Luego pondremos en el chat, o si alguien la quiere poner, ahí está la página web. De todos modos, luego mandaremos un email a todos con todas estas referencias para que los tengáis. Es una metodología abierta. La metodología la puede utilizar cualquier mundo. Sin embargo, ahora mismo que estoy diciendo metodología, y a mí siempre me gusta decir que no es una metodología. Purpose Launchpad es una mentalidad. Es una manera de pensar, una manera de ver el mundo, una manera de desarrollar un proyecto. De hecho, no es una mentalidad, son 3 mentalidades en una, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tenemos el mindset, la mentalidad exploradora, la evaluadora y la de impacto. Y es importante que en cada momento estamos posicionados en una o en otra. Es fundamental. Y esta es una de las grandes aportaciones de Purpose Launchpad. Saber en qué fase de proyecto estamos y actuar en consecuencia, porque esto es lo que nos va a hacer que actuemos de la manera correcta en cada momento. Pero recordar que somos exploradores y ese explorador lo tenemos todos dentro, algunos más despiertos, otros menos despiertos, pero la humanidad como tal lo tiene. Y Purpose Launchpad nos permite eso, nos permite crear un impacto masivo. Ahora voy a hablar rápidamente de un caso de estudio
para que veamos cómo aplicar Purpose Launchpad a una situación real. Es pseudo real porque está basada en hechos reales, pero no hemos puesto los nombres y apellidos, digamos, del proyecto, pero para que podamos ver todos cómo evolucionaría un proyecto aplicando Purpose Launchpad. El proyecto se llama Personas Extraordinarias. La verdad es que el nombre es precioso y es un proyecto que tiene 3 fundadores, es decir, hay un equipo con 3 fundadores. Tenemos a Carlos, que es el director general, a Carol, una desarrolladora de software, y luego por último tenemos a Peter, una persona experta en experiencia de usuario, que nos va a optimizar, ¿no? Los expertos en experiencia de usuario optimizan la experiencia para el usuario para hacerla, pues eso, lo mejor posible. Ellos ya tienen un propósito, que es que todo el mundo sea extraordinario. Tienen un moonshot, como decíamos antes, la manera de hacer su propósito realidad. Ellos esperan ayudar a 1 millón de personas a obtener fondos para lanzar sus proyectos orientados a propósito. Es decir, quieren ayudar a las personas a encontrar recursos para que puedan desarrollar sus iniciativas empresariales. ¿Y esto cómo se dan cuenta? Bueno, ellos hacen los deberes, ellos empiezan y nos cuentan, ¿no? Aquí, imaginaros que yo estoy contando el proyecto. Ellos nos cuentan que desde el principio empezaron a unirse a comunidades, que es parte de la metodología. Tenemos un propósito, vamos a conectar con comunidades, a ver qué aprendemos, a ver qué descubrimos, a ver qué exploramos, ¿no? Y bueno, y ellos encuentran un problema que es muy grave, y es que hay muchas personas que no tienen oportunidades. No es que tengan bajos recursos, solamente es que no tienen oportunidad tampoco de llegar más allá. Y por otro lado, hay personas que les gustaría o que estarían dispuestas a invertir en personas de bajos recursos para ayudarles a desarrollar sus propios negocios. Con lo cual, lo que piensan es, vamos a hacer una plataforma donde las personas con pocos recursos puedan encontrar inversores que inviertan pequeñas cantidades de dinero disculparme, y con este dinero puedan desarrollar su propio negocio y al final crear un medio de vida, además de, bueno, de crear un impacto en su comunidad y en su entorno cercano. En el proyecto plantean y de hecho desarrollan, esto imaginémonos que es un proyecto real, que de hecho lo es, lo que pasa es que hemos cambiado el nombre y los apellidos, desarrollan una plataforma web. Y en esta plataforma web permiten conectar, como comentaba antes, personas con bajos recursos y personas con la capacidad y con el interés de invertir. Ellos desarrollan el ExoCanvas, que como comentaba antes es una manera para ayudarnos a conectar con la abundancia. Definen comunidades para buscar inversores, para buscar también a posibles personas que necesiten esa inversión. Bueno, definen una serie de cuestiones que bueno, pues alineadas con la metodología EXO, como por ejemplo pues, unos mecanismos para automatizar distintas cuestiones, realizar ciertos mecanismos de engagement, es decir, de mantener comprometido a las personas de la comunidad, pero en definitiva, hacer su propósito real conectando con la abundancia y gestionándola. Y luego, por otro lado, definen el modelo de negocio, para los que no lo conozcáis, con el Business Model Canvas, donde aquí definen 2 segmentos de clientes. Serían los emprendedores con bajos recursos, por un lado, y los inversores orientados a propósito de otra manera, por otro lado. Y tienen un modelo de ingresos. Ellos, de la inversión que hacen los inversores en los emprendedores, toman un 1% de la inversión que les da dinero a corto plazo y toman un 1% del capital de esa empresa que les da recursos a largo plazo y un crecimiento. Un modelo bastante interesante. Lo ponen en marcha y empiezan a desarrollar su plataforma y la plataforma lo hacen de una manera, bueno, bastante apropiada parecía inicialmente. Peter, que es el experto en UX, en experiencia de usuario, define durante días, semanas y a veces meses con los usuarios cuál sería el óptimo, es decir, la aplicación óptima. Y Carol, por su cuenta, desarrolla, una vez que le llegan los requisitos de Peter, todo lo que tiene que hacer. Por otro lado, empiezan a definir métricas y definen métricas muy de crecimiento, cuánto cuestan los clientes, cuánto dinero les dan los clientes, pero aquí lo que estamos viendo, que lo describo muy rápidamente, es que cada nuevo cliente les cuesta $1000 conseguirlo, sin embargo, ellos obtienen de beneficio de cada cliente $500, con lo cual no es rentable el modelo de momento, no es rentable. Y de hecho, son conscientes de que los usuarios tampoco están plenamente contentos con lo que han desarrollado, porque están en una fase muy inicial y van perdiendo dinero, como vemos aquí, ¿no? ¿Qué haríamos con este proyecto? Pues lo primero que haríamos sería empezar a trabajar con ellos con Purpose Launchpad, haríamos el assessment, es decir, la evaluación, y obtendríamos el radar. Y el radar, como lo veis aquí, nos dicen que están en fase de exploración. Ellos querían crecer, pero están en fase de exploración. ¿Por qué? Porque esta variable de procesos, como vemos aquí el círculo rojo, y aquí esta variable de métricas, como vemos el otro más pequeño, están deficitarias. El resto sí está por encima, ya están en fase de evaluación, pero estas no. ¿Por qué están así?
Pues están así por dos cuestiones. La primera es que están aplicando los procesos incorrectos. Aunque parecía bueno lo que hacían, no estaba bien, porque tienen un proceso muy lento. Están explorando, no pueden ser tan lentos, no pueden, digamos, tomarse meses, bueno, días y semanas en ocasiones para optimizar una interfaz con una persona orientada a experiencia de usuario. No pueden, eso viene más adelante, eso viene en la fase de impacto, pero ellos tienen unos mecanismos que no les están permitiendo acelerar y ser muy ágiles. Y por otro lado, en la parte de métrica, están, digamos que midiendo las métricas equivocadas, porque están midiendo métricas de crecimiento, pero no están midiendo en absoluto métricas orientadas al aprendizaje, no están hablando con los usuarios. Lo hicieron al principio y se han olvidado. Eso es muy típico en las startups. Empiezan a hablar con usuarios al principio y luego por un momento lo olvidan, ¿no? Entonces, lo que nosotros les sugerimos es que hagan dos cosas fundamentales. Y esto es el backlog que les sugeriría el repositorio o que les sugeriría un mentor certificado de Purpose Launchpad. Dos cosas. Por un lado, que simplifiquen los procesos. Y ahora vemos exactamente cómo. Y por otro lado, que empiecen a trazar las métricas correctas. Este era el proceso anterior. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo eliminamos. Y lo que hacemos es que ponemos, que por cierto, Carlos, el CEO, el director general, ya no estaba. Ahora sí, ponemos a los tres a hablar con clientes directamente, a hacer labor de desarrollo de cliente. Y Carol, que está conectada directamente con el cliente, desarrolla en base de lo que vamos aprendiendo con los clientes. Entonces, no hay un modelo en cascada, que más adelante es óptimo y es bueno, pero a día de hoy no, porque estamos explorando, evaluando y tenemos que ser extremadamente ágiles. El modelo anterior no nos lo permitía. Y luego, a nivel de métricas, nos damos cuenta que las métricas que estábamos obteniendo eran incorrectas porque estaban muy centradas en el crecimiento y nosotros necesitamos métricas de valor, con lo cual volvemos a hablar con personas, aquí lo vemos, volvemos a obtener entrevistas y empezamos a hacer o a obtener el valor de una métrica llamada NPS, que nos dice el valor de nuestro producto, de nuestro servicio. Para los que los conozcáis, una métrica bastante estándar. Esto nos permite ver, efectivamente, los clientes no están contentos y entendemos por qué hablando con ellos. Y midiendo y iterando las dos cosas, pues poco a poco empezamos a mejorar, ¿no? Y vemos que el cash flow empieza a mejorar un poquito, empezamos a vender un poco más y los clientes se quedan más con nosotros. Sin embargo, no lo suficiente, ¿no? Es decir, hemos mejorado nuestro NPS, todo va mejor, pero todavía no es suficiente. Ya haciendo esto, ya hemos pasado a la fase de evaluación, porque ya hemos puesto nuestras métricas y nuestros procesos en orden, que era lo único que nos quedaba. Aquí iteramos. Bueno, y aquí voy a rebobinar un poquito hacia adelante, ¿no? Es decir, aquí estamos ya en una disposición en la que seguimos iterando de una manera muy ágil, hablando con clientes, con estos procesos mucho más interactivos y mucho más ágiles, seguimos mejorando nuestro producto, nuestro servicio, el resto de métricas, hasta que llega un momento que vemos que nuestros clientes están contentos, pero solo tenemos early adopter y no tenemos mucho. Ahora lo que necesitamos es seguir creciendo, ¿no? Con lo cual hacemos otra vez el radar y aquí lo que obtenemos es que ya han crecido, han evolucionado mucho las métricas y estamos en fase de impacto. Aquí en la fase de impacto es cuando eventualmente, no al principio, pero eventualmente llega ya el beneficio, la viabilidad económica. Pero vemos que el cliente, como veíamos, no tenemos poquitos clientes, no conseguimos ir a una masa más crítica de clientes, o sea, no lo conseguimos y esto es muy típico en las startups, no lo consiguen, se quedan de alguna manera atascados. ¿Qué les sugerimos aquí para hacer esta variable? Fijaros que es la más, digamos, baja de todas, ¿no? ¿Qué le sugerimos hacer aquí? Definir una estrategia que también está incorporada dentro de Purpose Launchpad como metametodología para cruzar el abismo. Hay un libro muy famoso que se llama Crossing the Chasm en inglés, Cruzando el Abismo en español, que nos habla de esto. Nos dice cómo pasar de una, digamos, de una fase inicial en la que tenemos una serie de clientes pequeños, en número, que nos permiten tener unas primeras ventas, pero que no nos permiten ser rentables. ¿Cómo cruzamos el abismo? Bueno, pues aquí lo definimos. Y vamos a definir una estrategia de quién está al otro lado del abismo, cuál es el nicho, porque esto se hace así, definiendo quién, cómo vamos a llegar a ellos y qué vamos a hacer exactamente. Y después de experimentar, llegamos a ese otro lado del abismo y conseguimos una mayoría temprano, que son un nicho muy concreto, muy especial. Jóvenes, profesionales, apasionados por la inversión y por los proyectos de impacto. Personas que tienen un capital razonable, no muy elevado, pero sí que tienen muchas ganas, incluso empiezan a ayudar a los emprendedores, etc. Y eventualmente
después de ciertos sprints en los que vamos dando detalles, ¿no? Como nos podemos imaginar, yo estoy resumiéndolo todo y quedándome muy a alto nivel, pero la metodología es mucho más amplia que todo esto, ¿no? Entonces aquí iríamos dándole una serie de indicaciones para ir evolucionando y cruzando el abismo y eventualmente obtener resultados de impacto, pero no impacto en números, que aquí vemos que ya sí que somos rentables, sino impacto en nuestro moonshot, en nuestro tiro a la luna. Al final ayudamos a 1 millón de personas a obtener los fondos, los recursos para crear su propio negocio y para salir de esa situación de pobreza. Pero sobre todo, lo que vamos a conseguir trabajando con equipos, con esta metodología o aplicándola para nosotros mismos, es sostener el mindset, los principios que realmente necesitamos. Aquí hay algunos que se han aplicado. Es muy importante explorar antes que optimizar, porque estamos intentando optimizar y necesitamos explorar. Es muy importante centrarse en métricas cualitativas antes que las cuantitativas. E incluso cuando ya tenemos cuantitativa hay que preguntar a la gente qué hay detrás de eso, porque muchas veces no entendemos el número. Hay que aprender antes de construir y hay que estar centrado en la abundancia en vez de la escasez. Son principios muy, muy importantes. Y aquí se queda. Ahora estoy ya terminando, hablaremos de lo que necesitéis si queréis que entremos más en detalle de este caso, de la metodología en general, pero aquí se queda el caso de estudio, simplemente para que veáis que al final de todo la realidad es el cambio del mindset, porque funciona el proyecto, no funciona el proyecto, lo importante al final también, además de intentar maximizar las oportunidades del proyecto, es que las personas aprendan para que en los próximos proyectos ya no cometan los mismos errores. Y Purpose Launchpad incluye todos estos principios de aprendizaje y metodologías. A partir de Purpose y Purpose Launchpad se está generando un ecosistema. Purpose Launchpad ya lo conocéis, es la metodología. Vaya, estoy súper feliz y de hecho muy orgulloso de poder anunciar y decir ya oficialmente que tenemos el primer grupo de mentores certificados, que de hecho se certificaron el martes pasado. El primer grupo, hubo una clase de 8 personas muy reducida en inglés, que las tenemos a Cristian de Brasil, Sanjay de Sudáfrica, Edwin, Suman, James, Crystal, Eric y Vittorio. Todos ellos pasaron por la edición de inglés y también tenemos una serie de personas que pasaron por la edición en español, que también hablan inglés y otros idiomas, como Paola, Felipe, Joaquín, José Pepetán, Luis Marriott, Paco Briseño, Carolina y Francisco Martínez. Y todos ellos, de hecho algunos de ellos están por aquí acompañándonos con nosotros, pues os he de decir que son personas que están plenamente preparadas para desarrollar un proyecto de este tipo en profundidad. Yo he estado trabajando con todos ellos prácticamente durante 4 meses, que es lo que dura el programa de certificación. Son 3 en teoría, pero al final se extienden a 4. Trabajando muy personalmente con todos ellos. Hemos tenido más de 36 sesiones y hemos trabajado, pues eso, de una manera muy personalizada para que al final todos ellos, que ya eran buenos mentores, pues sean mentores excelentes y conozcan muy bien la metodología, que era lo que yo quería, ¿no? Digamos, empezar a formar. Y la segunda edición está a punto de terminar, de hecho termina en unos días, y la tercera edición se lanza en febrero. De hecho, estamos ahora justo en proceso de aplicación, con lo cual tenemos Purpose Launchpad, tenemos a nuestros mentores certificados, tenemos Purpose Alliance. Purpose Alliance es la comunidad centrada en empoderar a cualquier persona a crear el futuro. Y aquí lanzamos retos. Lanzamos un reto para COVID hace mucho tiempo no, en marzo de este año, que fue cuando todo esto empezó a surgir. Ha sido muy poquitos meses. La fuerza del propósito, ¿no? Es todo esto. Lanzamos un reto donde personas de todo el mundo se unieron a desarrollar ideas y proyectos gracias a la metodología Purpose Launchpad. Hemos lanzado más de 30 retos a día de hoy. El último que hicimos fue el futuro de la educación. Ahora tenemos el futuro del planeta en unos días. Y en el futuro de la educación se unieron, aplicaron más de 1000 personas de todo el mundo, se unieron más de 30 startups y generaron iniciativas realmente increíbles. En Purpose Alliance, además, tenemos programas de certificación, uno de ellos centrado en certificar mentores para Purpose Launchpad, como hemos visto hace un momento. Y la última pieza del ecosistema, y con esto cierro el ciclo por completo, es Purpose Evolver. De hecho, lo estoy anunciando ahora, prácticamente en primicia, poquitas personas lo conocían. Purpose Evolver es un evolucionador de proyectos. No solamente queremos generar ideas en los retos, no solamente queremos hablarnos, nosotros somos personas que hacemos, que construimos. Purpose Evolver es lo que se habría llamado en su día una aceleradora. Lo que ocurre es que el concepto de aceleración no nos gusta tanto porque antes de acelerar algo tenemos que evolucionarlo hasta la fase de impacto. Y en Purpose Evolver encontramos precisamente eso, un ecosistema donde mentores oficiales de Purpose Launchpad y solo mentores oficiales de Purpose Launchpad ayudan
a las empresas, a las startups, a los emprendedores que salen de los retos, y pronto también incluiremos a otras, a evolucionar. También la comunidad de Purpose Alliance ayuda de alguna manera, y inversores que también tenemos dentro de nuestra red orientados a propósito. Y Purpose Evolver evoluciona todos estos proyectos, como comentaba antes. Hay un mecanismo de equity donde los mentores Purpose Launchpad obtienen equity y un revenue share, y los proyectos lo dan, que es lo típico en estos casos. Y con esto se cierra el círculo, es decir, con esto lo tenemos ya todo. Tenemos la metodología, tenemos las personas, el talento, la comunidad de doers, de personas que hacen, y la evolucionadora. Nuestro objetivo y mi objetivo hoy aquí, más que hablar del resto de cuestiones, era hablar sobre todo de la metodología y de los mentores, además de simplemente anunciar y comentar que hay un programa de certificación que estamos justo ahora seleccionando a las personas y en fase de aplicación. La metodología es una metodología abierta, está disponible para todos vosotros. Es una metodología muy poderosa, pero más que una metodología, como comentaba antes, es un mindset, es una manera de ver el mundo. Así que nada, yo espero que la metodología Purpose Launchpad y sobre todo todos vosotros seamos capaces, y no capaces, que capaces somos porque tenemos la tecnología, pero ya hemos dicho, no es ni siquiera de tecnología, no es una cuestión de metodología, es una cuestión de mentalidad. Como decía Steve Jobs, solo aquellos locos que piensan que pueden cambiar el mundo son aquellos que realmente lo hacen. Así que espero que aquí estemos más de 40 locos, que veo aquí 42 conectados, y el que más y el que menos tenga algún tipo de impacto, y espero que Purpose Launchpad y los mentores o los programas de certificación os ayuden a conseguirlo. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Y aquí nos quedamos unos minutos por si hay algún tipo de pregunta, comentario, pensamiento, podéis compartir lo que queráis. Gracias. ¿Quién tiene algún tipo de pregunta o comentario? Os podéis animar cualquiera. Si queréis hablar, tenéis que desactivar, o sea, activar el sonido. Bueno. Sí, hola. Bueno, buenas tardes. Divier Aguirre de México. Hola, Divier, ¿qué tal? Es mi primera, por así que acercamiento con Purpose Launchpad. Entonces yo quiero preguntar, ¿cómo visualizan ustedes? Veo que la parte de las certificaciones, la mayoría es europea, si mal no recuerdo, la gente que se ha certificado. ¿Cómo ustedes ven esta metodología en México y en América Latina? Entiendo, Divier. Bueno, la realidad es que las certificaciones son mundiales. De hecho, tenemos una distribución bastante homogénea a nivel mundial. Aquí veo conectado a Felipe, que viene de Chile, también mentor Purpose Launchpad. Hay personas de México, de hecho, en concreto, ahora dos en la certificación. Bueno, y tenemos a Pepe Tan. Pepe Tan no se ha podido conectar en esta ocasión, se ha conectado a la sesión que hemos tenido antes en inglés. Él es mexicano también. En fin, y la comunidad latina en Purpose Alliance y en la certificación es bastante grande, con lo cual, Divier, no te preocupes en ese sentido porque hay bastantes certificaciones, porque además tenemos horarios muy adaptados a las distintas zonas del mundo. Se han certificado personas desde Vietnam, Australia, hasta Europa, por supuesto, Sudáfrica y América en general. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aquí veo algún comentario por aquí en el chat. También podéis hacer los comentarios si queréis por el chat. También tenemos aquí precisamente a Felipe, tenemos a Joaquín. Si queréis comentar algo, algo que se me haya pasado, soy consciente de que la presentación era densa y hemos visto mucho, pero bueno, está grabada, pasaremos la grabación, pero si alguno de nuestros compañeros y magníficos mentores Purpose Launchpad quieren comentar algo, adelante. Sí, Francisco, Felipe por acá. Estaba leyendo justo el chat y preguntaban cómo es el proceso de certificación. Yo que lo viví, les puedo dar un poco de testimonio de cómo fue. Son 3 fases. Una primera fase muy centrada en el contenido y practicar en base al contenido, como lo que tuvimos hoy día, pero evidentemente con mucha más profundidad.
ya comentaba Francisco que estuvimos en más de 36 ocasiones juntos. Después viene una fase donde practicamos con casos, así como el que vieron ustedes hoy día también, con diferentes casos y diferentes situaciones para de alguna forma entrenarnos. Y por último, como decía Steve Lang, tuvimos que salir del edificio y conseguir compañías que pudiésemos mentar, y Francisco ahí de forma muy personalizada nos daba una meta-mentoría para ir evolucionando sobre todo nuestro mindset y ir viendo cómo resolvíamos los problemas que eran de diferente índole, y ahí el aprendizaje venía evidentemente no solamente del trabajo que uno hacía directamente con estas startups, sino que también de los compañeros que traían también sus casos y los compartíamos entre todos. No sé si ahí respondía la pregunta de un poco cómo es la certificación ya por dentro. Hola Felipe, yo creo, preguntaba, sí, me lo mencionaste, ¿cómo estás Nancy? Nosotros podemos traer casos nuestros, casos que conocemos, ¿verdad? O Claro. usaron casos que ya, ¿sí? Sí, Nancy, o sea, en la certificación, de hecho, Felipe trajo un caso real y muchos traen casos reales. Se trata de eso, no un proceso de certificación, es mucho más, y se trata de generar un impacto durante ese propio proceso. Me acabo de dar cuenta, por si era poco, que me he dejado un par de slides, así que me vaya a disculpar. Me vaya a disculpar. Pero por cerrar todo, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué viene ahora, ¿no? Porque aquí hay personas de distinto tipo, con distintas inquietudes, ¿no? Por un lado, hay personas que puedan necesitar ayuda a la hora de implementar Purpose Launchpad. Yo he de decir, Purpose Launchpad está disponible en la página web, es abierto, os podéis bajar el manual, igual que pasa con Scrum. Scrum y otras metodologías o frameworks son abiertos. Podéis ir a Purpose Launchpad y hacerlo, como he dicho antes. Pero si necesitáis ayuda, tenéis 16 magníficos mentores, que los tenéis aquí, los he mencionado antes. Y a través del formulario podéis contactar con ellos por si alguien quiere implementar Purpose Launchpad en una iniciativa, en una startup, en algo nuevo que tiene previsto, incluso en una corporación, para generar ideas y a partir de ahí evolucionarlas. Hay 16 mentores espectaculares. Además están recién salidos del horno, pero con mucha experiencia. Hemos trabajado muy de cerca todos. Y luego, por otro lado, porque como he comentado antes, o sea, mi idea no es de volumen, mi idea es, o nuestra idea es de calidad. Yo he hecho ahora dos ediciones, casi muero literalmente en el intento, no voy a volver a hacer eso jamás, porque ha sido demasiado, o sea, demasiado, y los mentores lo saben, que hemos tenido, yo me implico y estoy muy metido, porque no puede ser de otra manera, y ha sido demasiado. Entonces, ahora en vez de hacer 2 ediciones al trimestre como he hecho ahora, voy a hacer una cada trimestre, pero solo 3 trimestres del año. O sea que este año, en el último trimestre, que es cuando surgió la metodología, han salido 2 ediciones, también porque se llenó el programa, había mucha gente, quise hacer otra. Ahora voy a hacer una en primer trimestre del año que viene, otra segundo y otra en cuarto trimestre, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero en fin, que hay 16 mentores espectaculares y dentro de poco otros 16, 32. Y si queréis ser mentores, en un momento dado queréis llegar a ser mentores, bien porque queráis mentorizar a otros, porque seáis inversor y queráis, como tenemos varios en los programas, varios inversores que aplican esta metodología a sus proyectos para hacer el seguimiento, o bien simplemente porque sois emprendedores y para vuestros propios proyectos. Yo soy el mentor de Purpose Alliance, es decir, que yo aplico la metodología con el rol de mentor. Pues hay una certificación que empieza el 15 de febrero hasta el 7 de mayo. Son 3 meses, luego se extiende un poquito más, como saben los mentores, ¿no? Con algunas cuestiones. Pero son 3 meses formalmente, con 36 sesiones y con un seguimiento muy personalizado, y como comentaba antes Felipe, sí, que os podéis traer, Nancy, un proyecto propio. Es decir, de hecho, es lo ideal que traigáis un proyecto propio. Si no, lo buscamos nosotros. A través de los retos, etcétera, buscamos el proyecto. Ahora pondré en el chat el link. Y ahora justo estamos en fase de aplicación. Aplicaciones tenemos de sobra. Lo que ocurre es que queremos seleccionar a personas pues, que tengan el mindset y que bueno, pues que puedan aprovechar el programa al máximo. Y esa era un poco la idea, ¿no? Es decir, que conozcáis que están esas dos vertientes. También está la vertiente, por supuesto, de que vosotros mismos descarguéis la metodología y la apliquéis, ¿no? Pero es cierto que la metodología, aunque es pública, pues pasa como Scrum. Es pública, pero los programas de certificación existen por algo, y es porque no es tan sencillo conocerla en profundidad y verla bien. No es tan sencillo. De hecho, de aquí os pueden hablar los mentores, que todos ellos ya conocían innovación en general. Bueno, pues que en el programa llegan a un nivel pues mucho más profundo, ¿no? Pero en fin, eso lo pueden decir. Joaquín lo puede decir si quiere, o cualquiera, ¿no? Que fue el que más lloró. Bueno, lo que nos cuenta es que
no dijo las palabras de Winston Churchill, pero os las puedo decir, solo puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. Os puedo asegurar que hemos, a gusto, pero hemos sufrido mucho, porque la verdad es que es muy absorbente y por muchos años que lleves, empiezas a aplicar y sobre todo con el apoyo de los compañeros al darte visiones distintas, hasta de la metodología que llevas años empleando, es muy poderosa, porque te linka todo y entonces te surgen unas dudas que jamás antes te habían surgido y es muy interesante cuando las vas resolviendo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, ya sea sobre el programa de certificación o sobre la metodología en general? Sobre la metodología, Divier, nuevamente por Bien, acá. claro que sí. ¿Cuánto dura un sprint que ustedes le llaman aquí en la metodología? Muy buena pregunta. Bueno, voy a dejar el enlace porque me lo están pidiendo por ahí, en privado lo dejo para todos, ¿vale? Programa de certificación. Lo voy a dejar ahí el enlace en español. Muy buena pregunta, Divier. Los sprints son adaptativos, es decir, al principio lo ideal en una fase temprana son sprints de semanales, pero conforme el proyecto va adentrándose y estamos ya en una fase de evaluación o de impacto, normalmente son cada 2 semanas. En cualquier caso se puede adaptar, es decir, se puede adaptar a la, digamos, capacidad en número de horas que le dedica el equipo a la semana, se puede adaptar en cuanto al entorno del proyecto por muchas cuestiones, pero que no hay una medida fija, pero normalmente es entre 1 semana y 2 semanas. Más yo lo veo demasiado. Excelente, muchas gracias. De hecho, Divier, ya por complementar, incluso en Purpose Alliance, donde lo que hacemos es crear iniciativas y lanzarlas, y ahí para los que hayáis participado en algún reto, los retos se trabajan en equipos en 3 horas. Es el espacio de tiempo y en 3 horas se hace un sprint. Es un mini sprint, pero se hace un sprint, ¿no? Es decir, que se puede aplicar un sprint en cuestión de horas, en tipo hackathon, por decirlo de alguna manera. Pero sí, lo normal es una semana o 2 semanas. Luis está preguntando que qué dedicación semanal real, lo de real es un buen punto, Luis, tiene el programa. Bueno, en cuestión de sesiones, el primer mes hay 6 horas semanales de atención a sesiones, más luego una tarea que hace cada persona que se puede llevar entre media hora, 1 hora o 2, porque esto es infinito, lo que le quiera dedicar cada uno. El programa en realidad ve la punta del iceberg de muchas metodologías, se puede profundizar hasta donde queramos, pero es eso, el estado del arte de toda la innovación actual. Yo diría que el primer mes, 8 horas semanales, ¿no? El segundo mes, que es cuando yo actúo de mentor para las personas y ellos son los que utilizan como usuarios el método, ahí estamos hablando que las sesiones son menos porque son 3 horas semanales de sesiones, pero trabajan en equipo las personas y al final pues trabajarán exactamente más o menos lo mismo, ¿no? En equipos, pues unas 6, 8 horas semanales. Y en la tercera sesión, quizás la más reducida en número de horas, porque ahí mentorizáis vosotros y en teoría tenéis 1 hora de mentorización semanal para vuestros equipos. Pero siempre le ayudáis y le echáis una mano más allá de la mentorización, ¿no? Con lo cual se trabaja un poco más, pero ya la dedicación es un poquito más baja, ¿no? Así que bueno, va de más a menos, creo yo, de alguna forma. Pero luego se le puede dedicar el tiempo que quiera. Es decir, si alguien se quiere estar full time, puede estar full time porque aquí hay material de sobra para esto y para más. Y si no, que todo el mundo que han pasado por los programas, todos, pues son directivos o consultores o emprendedores, en fin, que todos están ocupados y lo hacen. Pero bueno, la verdad es que sobre todo yo destacaría del programa, y ya no del programa, más allá de la certificación, de la comunidad, yo lo que destacaría son las personas. Las personas son increíbles y yo creo que justo es la fuerza del propósito, porque aquí estamos y Purpose Alliance es sin ánimo de lucro, como sabéis todos, ¿no? Y si no, pues aprovecho para decirlo, es decir, que es una iniciativa, un movimiento y un grupo de personas que están haciendo cosas increíbles. Y justo ahora, a partir del programa, pues lanzando proyectos, compañías entre ellos y entre todos ahora pasándonoslo muy bien, ayudando en la evolucionadora a evolucionar proyectos. Bueno, aquí lo dejamos porque, en fin, porque ya se nos ha hecho un poquito tarde y quiero ser respetuoso con el tiempo de todo el mundo, pero muchísimas gracias a todos por atender, ha sido súper interesante y súper agradable veros a muchos de vosotros de nuevo por aquí.
estamos en contacto. El martes que viene, de hecho, tenemos otra sesión más orientada a la certificación. Esta ha sido más orientada a la metodología. El que quiera participar, bueno, pues también puede hacerlo. En su email original dimos el enlace, pero bueno, lo daremos también en el follow-up. En cualquier caso, tened en cuenta, pues, en fin, que no hay tantas plazas, pero bueno, los que estéis interesados, pues puede interesar o inscribiros ya si queréis ir reservando vuestra plaza o directamente atender el martes que viene a la sesión. Un saludo a todos, muchísimas gracias a todos. Felipe, gracias. Joaquín, gracias por estar por aquí. Miguel Ángel también lo veo, futuro mentor. Un abrazo. Gracias. A todos. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Paola. Hasta luego, está muy bien. Hasta luego. Chao.